Está Berma, mi encargado de grabación. Ya, está bien, perfecto. Ya, veo que hay algunos que están en la Politécnica, así que es un ensayo que ustedes conocen perfectamente a cabalidad. El ensayo que vamos a ver hoy es el ensayo de SPT, mayormente es conocido por su abreviatura, pero su nombre es el ensayo de penetración estándar. Tiene su origen allá por los años 1920, cuando este señor, el coronel Charles R. Wood, que era un tipo que se dedicaba a la construcción de edificaciones, necesitaba tener una idea de cómo diseñar las fundaciones. Obviamente todo el mundo en aquella época, como no existía la mecánica de los suelos hasta 1947, tenía miedo en la construcción de edificaciones el problema de los asentamientos, de que si eran suficientes las fundaciones, de que si no estaban gastando mucho dinero en sobreestimar el tamaño de la fundación. Es entonces que primitivamente, allá por el año 1926, en la década de los 20, nace el prototipo del SPT, ¿ya? Que era similar al equipo que hoy tenemos, solo de que ellos no caracterizaban o no utilizaban, o sea, solo servía como una idea la resistencia que ofrecía el suelo a la penetración. Aunque actualmente aún igual lo seguimos usando como una idea que nos puede dar, pero gracias a Terzaghi, Peck y Arthur Casagrande tenemos ecuaciones con las cuales, en función al número de golpes y al tipo de suelo, podemos determinar la resistencia del suelo, ¿ya? Aquí podemos ver el prototipo del SPT. Es por eso que el ingeniero, si alguna vez asiste a una conferencia del doctor Rojas Vidovich, se van a dar cuenta que no es que le echa palo al SPT, pero es que es un equipo muy antiguo. Sus orígenes datan de 1920, tiene casi cerca de 100 años, y podemos ver que empezó allá por el año 1926 a hacerse estudios técnicamente se puede decir, de suelo, ¿ya? Que es la misma metodología que se trabaja actualmente con el SPT, solo que aquella vez no se tenía la idea de usarlo para realizar ecuaciones, solo nos daba una idea de qué tan resistente es el suelo y poder extraer y ver qué tipo de suelo había debajo del terreno, ¿ya? Ustedes pueden ver un cartel de aquella empresa que fabricaba viviendas, edificaciones, en una constructora de allá por los años 20, y ahí se puede ver en su cartel que ellos hacían estudios de suelo para demostrar de que no habría problemas a futuro si esas edificaciones no iban a presentar hundimientos, partiduras en las paredes, etc. No es hasta 1947 que se comprende o se entiende concretamente la correlación que hay entre la presión de carga admisible y el número de golpes del SPT. Hasta ese año, ese año surge como en el primer congreso de geotecnia a nivel mundial, Terzaghi presenta su famosa ecuación de Terzaghi, su famosa teoría de Terzaghi, con la cual surge la mecánica de los suelos. Si bien los suelos anteriormente ya tendrían fórmulas empíricas, estabilidad de taludes, entre otras cosas, la teoría de Coulomb, de la falla de corte del suelo, todavía no era una ciencia bien desarrollada. Entonces, a partir de Terzaghi, es que surge el tema de considerar a los suelos como una ciencia a estudiar. Por eso que surge la mecánica de los suelos. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver el primer SPT, los primeros, tanto primitivo, pero no difiere mucho de lo que es ahora, y con un equipo de bombeo, tal cual lo tenemos igual como ahora, para poder trabajar cuando se encuentra uno al nivel freátrico. Un esquema de la cuchara de Terzaghi, la famosa cuchara bipartida, que es la cual recibe en el cual al hincar la muestra se queda almacenada dentro de la cuchara,
y por lo cual lo vuelve al SPT si bien es un equipo o un método muy antiguo, lo vuelve bastante, ¿cómo les puedo decir? Su empleo aún sigue siendo bastante usado, aparte que es un poco barato si se lo considera con otros equipos que hacen el mismo estudio, como ser un CPT, porque nos permite recuperar muestras, algo que el CPT no lo hace, ¿ya? Si bien el CPT es un equipo bastante tecnológico, un piezómetro, puede medir presión de poro, no me extrae muestras. Entonces, ante cualquier falla del mecanismo, yo no tengo la seguridad de qué exactamente tengo ahí abajo. Extrayendo muestras, yo puedo hacer clasificación de suelos, determinar qué tipo de arcilla tengo ahí. Bueno, ahí podemos ver a Benru, el que está al lado del tubo, Carter Sagi y Artur Casagrande. Las normas que rigen el ensayo de SPT son la ACTM D1586 y la Aston T216. Si bien ustedes saben que las normas Aston son válidas para carreteras, también se hace el estudio de SPT en carretera, ¿ya? El SPT no es nada más que un proceso en el cual uno deja caer un martillo de 140 libras o 63.5 kilogramos a una altura de 30 pulgadas o 76.2 centímetros y se cuenta el número de golpes que ofrece el suelo a la penetración cada 15 centímetros, ¿ya? En 3 tramos de 15 centímetros. Entonces dejamos caer libremente el martillo y contamos el número de golpes para poder penetrar 15 centímetros. Hablando un poco más del SPT, hay un término que se conoce como rechazo, que es cuando ustedes con 100 golpes no pueden penetrar los 45 centímetros, entonces se le considera como rechazo. O en su defecto, cuando una capa de 15 centímetros no la pueden penetrar con 50 golpes, también ya se puede considerar rechazo. O en su defecto, si después de los 10-15 golpes ustedes no logran introducir ni hundir nada del martillo, también se puede considerar como rechazo. Ya eso es cuando ya se encuentran con una arcilla sobreconsolidada. Una vez me tocó ese caso en la Bélgica, o en su defecto cuando se tocan con un estrato de roca, ¿ya? Las arcillas consolidadas son bastante duras, aún así ustedes intentar echarle agua es complicado, ya esa masa del suelo está totalmente endurecida. Objetivo. El ensayo de SPT, como ya les dije, consiste en penetrar un muestrador de tubo partido con el fin de obtener una muestra representativa del suelo y una medida de la resistencia de dicho suelo a través de la penetración de un muestreador. Para complementar el estudio del SPT con la muestra extraída se obtendrá o se llevará a realizar ensayos de laboratorio y poder obtener la clasificación de los suelos. Conociendo el tipo de suelo se entra a unas fórmulas ya establecidas por Tersay y se puede determinar la capacidad portante de cada estrato de suelo, ¿ya? Lo cual nos va a poder permitir o definir el tipo de cimentación y el nivel de desplante de la cimentación, que es lo más importante a la hora de conocer los costos de excavación, la cantidad de material que ustedes igual van a necesitar en la fundación, entre otros valores en el proceso de construcción. Equipos de ensayo. Se emplea un equipo portátil de penetración estándar, el cual cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas a continuación. Unas barras que tengan un diámetro externo para el ensayo de 1 y 1/4 de pulgada y un diámetro interno de media pulgada. Equipo de Inca, un peso que son martillo de 140 libras o 63.5 kilogramos, una cabeza de Inca y un tubo guía, que es por el cual va a deslizar el martillo, ¿ya? La altura de caída que debe tener ese tubo guía
debe ser de 30 pulgadas, pues si lo llevamos ya a precisión son 76.2 centímetros. Las características de la cuchara Terzaghi: es un sacamuestras bipartido de punta de acero con cabeza de acoplamiento con 2 orificios y una válvula de retención de bol. El diámetro externo de 2 pulgadas, un diámetro interno de 1 pulgada y 3 octavos, y la longitud de cuchara de 27 centímetros, que es aproximadamente 65 o 66 centímetros de longitud la cuchara Terzaghi. Ahí podemos ver el equipo para hacer el ensayo de SPT. Lo hay en muchas variantes, por eso que no les voy a mostrar un video. En YouTube hay cualquier infinidad de videos y ninguno lo hace igual al otro. Entonces sería complicarlo. Y bueno, por lo general en otros países trabajan con motores y utilizan este malaquete, que es donde se coloca la soga, que es donde va a ir con un mecanismo de polea y levanta el martinete sobre el tubo guía o la barra guía. En otros países utilizan equipo mecanizado, cosa de que solo un operario trabaje y accione el equipo. En nuestro medio es raro conseguir un laboratorio que haga eso. Por lo general se trabaja con operarios manuales. Entonces, si el equipo de SPT contara con una sola polea, necesita mínimamente 2 personas para jalar esa polea. Hay otros que han sido un poco más vivos y han hecho un mecanismo de doble polea, cosa que una sola persona puede accionar y levantar los 63.5 kilogramos. ¿Ya? Hay 1000 variantes del SPT. En el 2017 hubo un Congreso Nacional de Estudio de Suelo, en el cual se determinó, se invitó a varios laboratorios privados y se invitó a todas las universidades que tienen ingeniería civil para que lleven sus equipos. Y ahí se fue viendo cómo hay una variación descomunal entre resultados de SPT. ¿Ya? Hubo un laboratorio que los que ya han hecho el ensayo, como por ejemplo José Luis Reginfo, Simar Yaveta, varios que conozco, me entenderán. Está así el equipo y tiene el martillo, 4 fierros que sobresalen, ¿ya? Es un martillo cuadrado y tiene 4 fierros. Entonces son 4 sujetos que están aquí parados cerca de la barra y levantan y dejan caer el martillo. O sea, había cualquier variedad de equipos y era, o sea, como les digo, los datos no se asemejaban mucho. Bueno, algunos que otros que respetaban la altura de caída y el equipo inicial de Terzaghi sí mantenían algo la resistencia, pero había valores que se alejaban totalmente. Por ejemplo, he visto que la resistencia mínima era de 0,6, cuando la resistencia promedio era de 1 kilogramo centímetro cuadrado. Entonces habían valores muy desproporcionados, y eso es lo que ha hecho de que el SPT en otros países no tenga tanta validez. La misma norma ASTM te dice de que puede haber una variación del 100% de laboratorio a laboratorio. ¿Ya? Si uno hiciera el mismo equipo de SPT, el mismo ensayo en 2 puntos cercanos, entonces acepta hasta una variación, o puede haber una variación del 100%, dice la norma ACTM, si alguna vez se da la molestia de leerla. ¿Ya? Entonces, mucho depende de que el operario respete la altura de caída, la velocidad del ensayo sea constante, ¿ya? Y se mantenga la verticalidad de esta barra de acá, esta que ya está en el suelo, acoplada junto con la cuchara de Terzaghi. Aquí en el esquema pueden ver bien la altura de caída 76 centímetros, un tubo guía, una cabeza de golpe, ¿ya? La varilla, que tiene que ser un material bastante grueso para no sufrir, como son de 2 metros, 2 metros y medio, para no sufrir
deformaciones, ¿ya? Se pueda mantener lo más vertical posible. Y finalmente la cuchara Terzaghi, que es la que extrae la muestra del suelo. El proceso es bastante sencillo. Se coloca la cuchara Terzaghi, ¿ya? Sobre el tubo guía, perdón, sobre esta varillaca, se marca 3 marcas de 15 centímetros, ¿ya? Y se procede a golpear y se procede a contar con cuántos golpes se ha podido introducir los 15 centímetros. Aquí se puede apreciar bien claro el proceso. Ahí dice primera capa de 15 centímetros, segunda capa 30 centímetros, y la última llega a los 45 centímetros, ¿ya? Entonces, ese es el proceso del ensayo de SPT. Aquí nosotros podemos ver cómo llega a ser el proceso. Primero se escoge el lugar en el cual se va a hacer el ensayo de SPT. Entonces, el que nos contrata, ya sea el dueño de la edificación, del proyecto o el ingeniero a cargo, ella debe saber o debe conocer, por ejemplo, en una casa, hablemos de 3 pisos, entonces debe tener los planos ya definidos de la vivienda, y nosotros obviamente vamos como laboratorio a ir y hacer el ensayo en donde sean las zapatas más solicitadas, o en su defecto donde lo pide el cliente. Entonces hay ingenieros especiales que lo piden en una medianera para poder determinar si no hay, no solo en la zapata central, si también no hay un cambio brusco de suelo de un punto a otro. Entonces, para hacer el ensayo de SPT, lo mínimo que se realizan son 2 perforaciones de 6 metros de profundidad, ya sea el tipo de edificación que sea. Entonces se ubica el lugar en el cual se va a hacer el ensayo de SPT. Por lo general, si hablamos de una vivienda o un edificio, donde va a estar la columna más solicitada. Ubicamos el equipo, es un trípode similar al que ustedes han visto en topografía, ¿ya? Lo tratan de posicionar lo más verticalmente, y con la ayuda de la cuerda, ustedes colocan el martillo en forma vertical, y miden que la distancia de las patas sean las mismas para cada una, ¿ya? Después de hacer eso, proceden a excavar la capa vegetal o relleno vegetal, que se puede ver en la primera imagen con una cuchara o un boca de lobo, ¿ya? Aquí podemos ver el proceso en el cual él está ubicando o centrando el punto central donde va a caer el martillo. Él deja caer este martillo y luego se acerca a una de las patas, ¿ya?, con la cuerda, y mide la distancia que hay. Entonces esa misma distancia tiene que ser próxima entre las otras 2 patas del trípode con respecto a donde se ubica el martillo, a donde se ubicó el punto central donde se hace el ensayo. Prosiguiendo con eso, se llega a retirar la capa vegetal a una altura de 50 centímetros, ¿ya?, con la pala, con la boca del lobo, o también una vez retirado unos 20-30 centímetros, entonces se puede proceder a usar una pala vizcacha. De ser necesario, ya a los 30-50 centímetros se puede, en el caso de que haya cimientos corridos o vigas de invertida, entonces determinar la capacidad portante del suelo a los 50 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Que yo puedo golpear con el martillo de SPT cada metro, o en su defecto cada cambio de suelo. ¿Cuándo yo haría cada cambio de suelo? Cuando hayan varios puntos de SPT, que sería unos 4 o 5 puntos. Entonces yo voy viendo que en el segundo punto o en el tercero el suelo me repite más o menos la estratigrafía. Con los 2 metros hasta los 2 metros tengo arena, hasta los 3,5 tengo arcilla, en el otro punto tengo hasta los 3,20 arcilla. Entonces ya en el tercer, en el cuarto punto yo podré hacer un SPT o un proceso de golpe de 45 centímetros cada cambio de suelo. De ser, por ejemplo, la cantidad mínima de SPT de 2
el sondeo a 6 metros, entonces yo ahí tendré que hacer la etapa de golpeo de 45 centímetros a cada metro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con 50 centímetros se excava con pala vizcacha, y en el caso de haber un cambio de suelo en ese trayecto de esos 50 centímetros, se lo registrará. La pala vizcacha, recuerden que también es un muestreador para un sacamuestra, entonces ustedes pueden hacer visualmente identificar si ha habido un cambio de suelo. Se hace hasta los 50 centímetros, se coloca las tuberías para el SPT, aquí adentro estará la pala vizcacha, perdón, la cuchara Terzaghi, van a disculpar. Esta es la tubería que va acoplada a la cuchara Terzaghi, el martillo y el tubo guía. Entonces aquí el operario está contabilizando las 3 capas de 15 centímetros antes de proceder con el proceso de golpeo. ¿Ya? Este es un mecanismo de doble polea, no se puede apreciar bien aquí. Aquí hay una polea y aquí arriba hay otra polea. Es por eso que ustedes pueden ver que hay un solo operario jalando el martillo, si no sería complicado que una sola persona levante un martillo de 63.5 kilogramos. ¿Ya? Hay otra persona que está aquí que trata de mantener la verticalidad del martillo, perdón, de la tubería. Dense cuenta de que en este trayecto la tubería tiene aproximadamente como 1 metro, 1,20 m de largo. Entonces, si ustedes golpean, eso va a tender a oscilar de un punto a otro. Entonces debe haber una persona que trate de mantener la verticalidad para que la energía al momento de caer el martillo sobre el cabezal del tubo guía, la energía no se disipe en su totalidad o no se transfiera, o sea, pueda ser transferida desde el inicio hasta el final en la cuchara de Terzaghi. Claro que también más adelante vamos a ver que existe un factor de corrección de energía, porque se sabe que no el 100% de la energía debido a la altura de caída se genera o se transfiere a la cuchara de Terzaghi, ¿ya? Entonces, hay otra persona afuera que estará contando el número de golpes para poder introducir cada 15 centímetros del estrato que se está haciendo estudio, ¿ya? Después de eso, se procede a sacar este martillo, se lo acomoda a un lado, con la ayuda de llave piso se retira las tuberías, se separa la cuchara Terzaghi, como pueden ver aquí es un tubo bipartido, en el cual ya está almacenado la muestra. Entonces, se procede a 1/3 de la muestra a retirarla. Se considera de que esa muestra está alterada o ha sido o no es homogénea debido al proceso de retirar, sacar, meter las barras, la pala vizcacha. Entonces se retira 1/3 de la parte de adelante, de los primeros que se ha hecho en el ensayo de SPT, y se guarda el restante que hay en la tubería y en la cabeza de la cuchara Terzaghi, que es esta de acá. Se lo guarda en una bolsa y se lo sella herméticamente, colocando en esa bolsa el registro del ensayo de SPT o el número de sondeo, así como pueden ver en esta pizarrita, el número de sondeo, la fecha, la profundidad y el tipo de suelo. Visualmente ya el operario debe conocer cuál es el tipo de suelo. En este caso es una arena, un A4, se ve por sus características, ¿ya? Entonces, después de eso, pongamos que aquí estamos, hemos llegado 50 centímetros con la pala vizcacha, procedemos a golpear de 50 centímetros a 1 metro, entonces ya estaríamos en 1 metro. Luego volvemos a usar la pala vizcacha y procedemos a vizcachar los otros 50 centímetros. Entonces llegaríamos a 1,50 m. Después de haber llegado a 1,50 m con la pala vizcacha, volvemos a ensamblar todo lo que es la tubería de SPT, ¿ya? Colocamos la cuchara Terzaghi en el fondo, la cual va a estar enroscada en esta tubería, ¿ya? Armamos otra vez todo el proceso del tubo guía, el martillo
y procedemos otra vez a contar los 15 centímetros en 3 capas de 15 centímetros y otra vez se procede al proceso de levantar el martillo, dejar caer y contabilizar el número de golpes, ¿ya? Si bien aquí ustedes pueden ver que no se debería tratar de mantener la verticalidad del tubo de esta manera, porque por algún error humano se le puede salir el martillo y puede ocasionar daño físico a la otra persona. Es por eso que se necesita usar todos los equipos de seguridad para hacer el ensayo, como ser guante, equipo para protección de los ruidos, porque el ruido es bastante fuerte y molesto, el ruido de las tuberías, cuando cae el martillo, y guante, ¿ya? Después de eso se vuelve a contabilizar el número de golpes, eso se registra en una planilla, se extrae la muestra, otra vez como les dije, esto de acá se descarta 1/3, se guarda los otros 2/3 y lo que hay en la cucharita que ustedes pueden ver aquí en la boca de la cuchara Terzaghi, y eso se procede a sellarlo herméticamente en una bolsa para que no pierda humedad, se coloca un papel adentro en el cual va a estar el registro del tipo de suelo, la profundidad del sondeo, el número de sondeo y la fecha del ensayo, ¿ya? Ahora, para hablar de estos otros puntos, lo hacemos en la siguiente sesión ya, así que nos queda un minuto. Vuelva a entrar al mismo link y procedemos a continuar con el ensayo. Ya, antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre el ensayo? Este ensayo solo sirve para fundaciones superficiales, ¿verdad? No tan profundas, ¿verdad? ¿Sí? En realidad sirve para determinar capacidades portantes. Bueno, se puede hacer el ensayo hasta 40 metros. Así que sí sirve para hacer de fundaciones profundas. Lo que la norma, por ejemplo, en su versión español indica es que no es recomendable trabajar cuando se presentan materiales mayores a 3/4 de pulgada en el sondeo. Ya eso llega a ser grava. Entonces no debería ser válido el estudio cuando se hace sobre grava, ¿ya? Pero Santa Cruz igual, si ustedes se piden con gravas de 2 pulgadas, le siguen metiendo a los números de golpes del SPT. Y otro ensayo para, digamos, ¿cómo se llama? Digamos, para profundidades más grandes, por ejemplo, quisiera colocar pelotes, ¿qué ensayo más o menos tuviera que hacer? El CPT, pero el CPT es sumamente caro. Si no me equivoco, el metro está en $120 el estudio, ya debe estar más barato, porque ya lo tiene Incotec, hay un equipo en Cochabamba y lo tiene Citecal también. Pero la universidad, no tiene CPT la universidad, o no sé si habrá comprado. ya se pidió este año que viene. Es un equipo bastante caro, así que si lo compraron, a ver si lo hacen funcionar. Es caro el ensayo. 1 metro de SPT, dependiendo de dónde se la haga hacer, varía entre $30 hasta $40, dependiendo del laboratorio, ¿ya? Inclusive algunos que, si vos vas y le decís, bueno, sin factura, te lo dejan hasta en 180 si es dentro de la ciudad, el metro, 180 bolivianos. Entonces, si ustedes comparan el precio de eso para un estudio de suelo de, qué sé yo, un puente donde los pilotes van a estar a 20 y pico metros de profundidad, entonces ustedes van a hacer
un puente de no más de 40 50 metros van a ser 3 estudios, uno en el medio del puente, uno en el medio y a los extremos, entonces van a haber 6, serían 180 metros de estudio. Ahora multipliquen el precio si hacen un CPT con un SPT, entonces ahí va a estar un poquito la diferencia de que aún se sigue usando el SPT comparado con el CPT, es bastante carito, pero obviamente si uno está haciendo un proyecto bastante caro y grande, es mejor utilizar un CPT. Algunos no se dan cuenta de eso, de que tal vez gasten $3.000, $4.000 más en el estudio de suelos, pero está la seguridad de que se ha realizado un estudio geotécnico con un equipo adecuado para poder determinar las capacidades portantes del subsuelo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Auxilio, una pregunta más. ¿Cómo se llama? Después de recoger la muestra de suelo, nos dijo que un tercio de esa muestra se desecha, ¿verdad? Y 2 tercios se elabora en una bolsa, más su documentación, ¿verdad? Sí. Y esta muestra se la lleva al laboratorio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tengo que esperar de la muestra? ¿Qué información el laboratorio me tiene que dar de esa muestra de suelo? La clasificación, pues. El laboratorio lo lleva, entonces lo clasifica, hace granulometría, contenido de humedad, si es una arcilla hace límites de Attenberg, entonces con eso usted ya tiene el tipo de suelo que hay en los estratos adyacentes. Está bien, gracias. La ventaja que saca a diferencia del CPT que no extrae muestra. Es la única ventaja que tiene. Está bien, gracias. Aparte del precio, ya, no hay por qué. ¿Algo más? Ya, bueno, entonces... Sí, yo, disculpa, vamos a llegar a ver el CPT, ¿nos vas a enseñar algo relacionado con ese tema? Lastimosamente no les puedo enseñar eso porque yo no sé usar ese equipo, nunca lo he visto, como les digo, solo hay, pero si el laboratorio va a tener, supongo que van a dar algún curso para aprender. Hasta donde sabía, solo Cochabamba lo tiene, la universidad, aquí lo tenía Citecal, y recientemente, hace un par de años o 3 años, la adquirió Incotec. Entonces, es raro el que maneje ese equipo. O sea, lo que yo les podría hablar tranquilamente es lo que ustedes podrían ver en internet sobre el CPT. No lo he usado ni lo he visto cómo se aplica. Así que no podría hablarles mucho sobre ese ensayo. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, continuamos. Como ya les dije, a partir de 1947 Tersay revoluciona la parte de mecánica de suelos con su teoría de capacidad portante. Entonces, él presenta en todo ese simposio y en todo su libro que realiza, que para fundaciones superficiales, que es lo que nosotros vemos en mecánica de suelo, o bueno, es lo que he visto que tiene en Pensum, existen 3 tipos de falla en las cimentaciones. Está la falla por corte general, que ocurre generalmente en arenas densas o que tienen compacidad relativa bastante elevada, y en arcillas rígidas, como ser arcillas que ya han pasado la etapa de consolidación primaria o se encuentran en la consolidación secundaria. La falla por funcionamiento, que se da en suelo bastante blando, aquí pueden ver ustedes la falla por funcionamiento, y está la falla por corte local, que es la cual la mayoría de los informes de SPT calculan la capacidad portante del suelo, ¿ya? La falla por corte local se da en arena media o arenas de no mucha compacidad, o arenas que tienen o una buena cantidad de relación de vacío, y en arcillas que son relativamente blandas o saturadas, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver que la falla por corte
general. Una vez que hunde el suelo, entonces hay como un desmoronamiento bastante pronunciado en ambos lugares donde está acostado de la fundación. Esto estamos simulando que es una zapata, ¿ya? La falla por corte local es un poco similar a la falla por corte general, pero como les dije, esto se da en arenas que son densas o arcillas rígidas, entonces tienen bastante o poca relación de vacío, o sea que ustedes, el suelo se asienta y en arenas, una vez que se encuentran totalmente compactadas, entonces ocurre un hundimiento brusco de golpe. No se da el caso en la falla por corte local porque las arcillas son blandas o porque bien las arenas tienen una buena relación de vacío, entonces se van asentando y hay un pequeño pronunciamiento a los lados del levantamiento del suelo, pero se va disipando conforme la curva de falla se va alejando, ¿ya? No ocurre eso aquí es bastante pronunciado hasta el final de la curva de falla. Entonces la falla por corte local es un asentamiento más lento, en el cual se puede decir que antes de que colapse o falle la estructura nos dará indicios, partiduras en las paredes, grietas o alguna que otra, ¿qué se llama esto? Uno que otro porcelanato en una losa empezará a levantarse. Entonces nos va a dar un indicio de cuándo llega a fallar por asentamiento de la estructura. Y la falla por punzonamiento se da en suelos muy blandos, ¿ya? Hay arenas que son muy sueltas, hay gente que rellena sus terrenos, no lo compacta bien, entonces ocurre un asentamiento muy brusco, o en su defecto, si hay material granular y ha habido socavación o se ha lavado la parte fina de ese material, habrá un asentamiento muy brusco debido a la aplicación de carga, ¿ya? Estos son los tres tipos de falla que ustedes van a llegar a ver o que pueden leer en la falla o en la teoría de Terzaghi. Ahora, este es el modelo que desarrolló Terzaghi, en el cual presenta los tres tipos de falla. El primero es este triángulo que es para punzonamiento, el segundo es este que se manifiesta para lo que es falla por corte local, y el tercero son estos bulbos aquí que se generan para falla por corte general, ¿ya? En el modelo de Terzaghi mucho va a depender del peso específico del suelo, la cohesión del suelo y el ángulo de fricción. ¿Ya? El ángulo de fricción para arena, este es uno de los tantos valores que hay, ¿ya?, para determinar el ángulo de fricción. La fórmula de Terzaghi ha tenido varias variaciones con el tiempo. Skekton, no me acuerdo qué otros autores las han modificado, han incluido factor el Instituto Aria de Alemania ha incluido el factor por inclinación, cuando la zapata se coloca o se funda sobre un terreno inclinado, la inclinación de la carga, en el caso de que haya un momento torsor, se genere. Entonces, ha habido varias variantes o varias modificaciones a la ecuación de Terzaghi en sí, ¿ya? O cuando ustedes se encuentran con nivel freático cercano, o el nivel freático está por encima del nivel de la zapata. Lastimosamente eso creo que lo ven en fundaciones, no en mecánica de suelos 2. Y bueno, en el libro del ingeniero Pérez explica un poco a detalle esas modificaciones que ha tenido la ecuación de Terzaghi a lo largo del tiempo, o a lo largo de varias investigaciones posteriores, ¿ya? La fórmula más común utilizada para hallar el ángulo de fricción en una arena es la siguiente. Dice, el ángulo de fricción es igual a 27.1 más 0.3, el número de golpes corregidos, menos 0.00054 por el número de golpes corregidos al cuadrado. Enseguida les explico a qué se refiere con el número de golpes corregidos, ¿ya? Para determinar el ángulo de fricción y cohesión en suelos cohesivos,
También hay fórmulas ya un poco establecidas en las cuales con el SPT se puede determinar la cohesión de una arcilla y su ángulo de fricción. La cohesión, en este caso nosotros vamos a utilizar esta fórmula en la que dice que el número de golpes corregido, obviamente, dividido entre un factor X. El factor X varía de 15 a 20. Se utiliza 15 si son arcillas que no son tan plásticas, un A5, por así decirlo. Un número 20, ustedes podrían usar una arcilla que son muy plásticas. Ustedes se recuerdan la carta de plasticidad, un A6-9 es una arcilla que tiene un límite plástico por encima del 30% de la humedad. Entonces, ahí se utilizaría el valor de X como 20. ¿ya? Este es para hallar la cohesión de las arcillas. Y para el ángulo de fricción es igual a gamma, o el ángulo de fricción es igual a 2 más 0.66 por el número de golpes corregidos. ¿ya? Estos son valores aproximados que se pueden obtener. Más adelante vamos a ver que para obtener los valores reales del ángulo de fricción y cohesión, se realiza el ensayo de corte directo o bien el ensayo de corte o compresión triaxial. ¿ya? Que el ángulo de fricción principalmente varía en función a la condición que se encuentra trabajando el suelo. Si se encuentra saturado totalmente, si puede drenar por la capa superior o inferior que se presentan del estrato, la presión de poro. Hay un montón de factores que pueden hacer que varíe el ángulo de fricción. Continuando, entonces, para hallar la capacidad portante de Terzaghi, se necesita valores que son conocidos como factores de capacidad de carga, NC, NQ y N gamma. Dichos valores dependen de este señor que es el ángulo de fricción. ¿ya? Entonces, esta tabla 3.1 son valores para un ángulo de fricción si se considera una falla por corte general. Si se considera una falla por corte local, se utilizarán estos valores. Si ustedes llegan a apreciar, las fallas por corte general tienen valores de factor de capacidad de carga mucho mayores que la falla por corte local. Por eso que la falla por corte local dice NC', NQ' y N gamma prima. ¿ya? Por eso que les dije anteriormente que los laboratorios siempre te dan la capacidad de carga en su estudio de SPT, colocando o dimensionando a falla por corte local, por su seguridad de ellos. Bueno, también teniendo en cuenta que es raro pillar suelos muy densos o arenas densas en lo que respecta a la ciudad de Santa Cruz. Pero también depende del tipo de falla, del tipo de estructura que va a estar fundada sobre el suelo. Pero por lo general los laboratorios te dan una capacidad de carga o te dan la tensión admisible del suelo calculado con la capacidad de carga, considerando que va a haber una falla por corte local. ¿ya? Y esta es la dichosa ecuación de capacidad de carga de Terzaghi. Dice, la carga última es igual a C por NC más Q por NQ más un medio de gamma por B por N gamma. ¿ya? Como les dije, este Q último representa la capacidad última, C representa la cohesión, NC, NQ y N gamma representan lo que son los factores de capacidad de carga que dependen del ángulo de fricción. Q es un valor que depende de la densidad del suelo y del nivel de desplante donde va a estar ubicada la zapata, ¿ya? O el nivel de excavación, por así decirlo. Gamma es la densidad del suelo y B es la dimensión menor de la zapata. ¿ya? En caso de trabajar con una zapata cuadrada, será la zapata cuadrada.
cualquiera de las dos dimensiones. En caso de trabajar con una zapata o tener un diseño de zapata rectangular, entonces será el lado menor de la zapata. Como les dije, esta ecuación es la primaria o la inicial de la capacidad de carga de Terzaghi. Ha tenido varias variantes. Por ejemplo, hay algunos que consideran 1.2 por C, otros que consideran 0.4, otros que consideran cuando se trata de zapatas circulares, el radio por 0.6. Entonces, otros que los valores NC, NQ y N gamma vienen influenciados o varían en función a la inclinación que haya, la influencia del nivel freático, entre otros valores, ¿ya? Hay varias modificaciones, la principal es la de Skekton, que es la que se utiliza, ¿ya? A la hora también de dimensionar fundaciones superficiales. Entonces, ahora sí, vamos con la corrección del número de golpes de SPT. Si bien yo les dije que se utiliza o se hace 3 capas de 45 centímetros, ustedes en este punto vieron que les dije que se desprecia 1/3. Entonces, eso es debido a que cuando nosotros vamos a calcular el número de golpes corregidos, no consideramos los 45 centímetros. Los primeros 15 centímetros no se toman en cuenta para el cálculo, ¿ya? Es por eso de que si los primeros 15 centímetros no los tomamos en cuenta para el cálculo, también no deberíamos tomar la muestra de esos primeros 15 centímetros. Para el cálculo del número de golpes se considerará solo los últimos 30 centímetros, ¿ya? Ustedes han visto en suelos 1 que hay 5 factores de corrección. Yo les voy a hablar de los 3 más que hacen que varíen más el número de golpes. Ustedes seguro han visto la corrección por energía, corrección por profundidad, por presión, por número de golpes. No me acuerdo cuál es la quinta de la que habla Pérez en suelos 1. Entonces, el número de golpes por profundidad se emplea cuando la profundidad del sondeo de SPT es mayor a 20 metros. Entonces ustedes van a ver que una tubería bastante larga donde ustedes al golpear el hueco de la perforación es más grande que el diámetro de la tubería, obviamente. Entonces la energía se disipa. Entonces se necesita un número de corrección por profundidad. Después un número de corrección por presión. El número de corrección por presión se da cuando la presión efectiva del suelo supera las 10 toneladas metro cuadrado. Ustedes ya han llevado suelos 1, entonces deben recordar que para calcular la presión que ejerce un suelo sobre los estratos anteriores, o calcular la presión a la cual está un suelo, por ejemplo, a los 2 metros, lo único que hacen es multiplicar el peso específico del suelo por la altura y le va a dar la presión, ¿ya? Entonces, cuando la presión en el punto que estemos haciendo el ensayo sea mayor a 10 toneladas metro cuadrado, ustedes van a aplicar el factor de corrección por presión. Y eso en campo ustedes se dan cuenta porque a mayor profundidad que van penetrando, no es tanto el peso, sino es la presión que se ejerce, que la que me complica el poder sacar la tubería, ¿ya? Ahí tienen el factor de corrección por profundidad, 0.77 por la longitud, por el logaritmo, paréntesis, 200 dividido entre la presión efectiva. Si superan a los 10, obviamente esta presión la colocará en toneladas metro cuadrado, 11, 12, 15. ¿Ya? Ahora, la corrección por presión será el número de golpes de la primera corrección. Primero corrigen por profundidad, luego por presión. Por lo general van de la mano ambas. Esta presión de 10 toneladas ustedes la van a encontrar cerca de los 20 metros. Y finalmente queda la corrección por número de golpes, que esta solo se aplica en estratos de arena cuando se encuentran por debajo del nivel freático. Cuando el número de golpes en arenas ubicadas por debajo del nivel freático es mayor a 15, se aplicará la siguiente corrección. El número de golpes corregidos será igual a 15 más el número de golpes corregidos anteriormente, que es el número de golpes corregidos por presión, menos 15 dividido entre 2.
Y eso sería la presentación por hoy del ensayo de SPT. Ya, todavía no ha terminado el examen, le voy a mostrar en la otra clase las planillas de SPT, ¿ya? Y cómo se hace un informe de estudio de suelo mediante el ensayo de SPT. ¿Preguntas que tengan hasta acá?